Bienvenidos, esto es Entre Números, Valores y Palabras, Filosofía y Epistemología en la Educación. Dicen que educar es dejar huellas, pero ¿qué tipo de huellas dejamos en nuestras aulas y en nuestros estudiantes? Hoy reflexionaremos sobre cómo la filosofía y la epistemología pueden transformar nuestra práctica docente, dándole sentido, profundidad y compromiso. Soy Paola Triana, profesora de matemáticas en bachillerato. Siempre he pensado que los números no son solo resultados, son herramientas para pensar, analizar y conectar la vida con el aprendizaje. Soy Adriana Acevedo Castaño, me desempeño como docente en el área de ética en bachillerato. Creo que la clase es un espacio para cuestionar lo que somos y soñamos, para analizar el mundo y transformarlo. Quien les habla, Claudia Bernal, profesora de lengua castellana en primaria. Enseñar a leer, escribir, analizar y debatir es para mí una forma de construir pensamiento crítico desde la infancia. Este podcast parte de nuestro curso de bases epistemológicas en educación dirigido por el doctor Adolfo Vicente Salas Meneses en el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, integrando nuestras lecturas sobre epistemologías para enriquecer nuestra práctica docente. En este podcast vamos a hablar de filosofía en la educación, sentido, ética y criticidad. Epistemologías en diálogo, de lo positivista a lo constructivista, teniendo en cuenta lo crítico. Y por último, retos y desafíos de la epistemología en educación. Bueno, compañeras, maestro y oyentes. Hablando del sentido, la ética y la criticidad de la filosofía en la educación, podemos retomar el planteamiento de Paitán, quien sostiene que la filosofía de la educación permite la formación de ciudadanos con capacidad crítica, creativa y con una actitud ética. Para mí, esto significa que en clase no solo leemos y escribimos, también reflexionamos sobre equidad, respeto y justicia a partir de cada texto que analizamos. Como afirmaría Navarro Chávez en el 2015, debemos abrir espacios donde el conocimiento se relacione con las vivencias de los estudiantes, permitiendo que encuentren sentido en todo lo que aprenden. En ética, cada dilema es un espacio para pensar en cómo nuestras decisiones afectan a otros. Gallego y Rosales afirman que desde la epistemología crítica latinoamericana, el conocimiento debe estar vinculado con la transformación social, y eso me recuerda que enseñar ética es enseñar para la vida. Y en matemáticas, según el autor Navarro Chávez, en el documento 2015, nos recuerda que el racionalismo aporta el uso de la razón como base del conocimiento, mientras que el empirismo nos invita a considerar la experiencia. Por eso, en mi ejercicio docente, he comprendido que no basta con que los estudiantes memoricen fórmulas. Es esencial que comprendan su utilidad y puedan aplicarlas en contextos reales. Al integrar el razonamiento lógico con experiencias concretas, fomenta un aprendizaje significativo, donde el conocimiento deja de ser abstracto y se convierte en una herramienta para interpretar y transformar su entorno. Esto fortalece no solo sus habilidades matemáticas, sino también su pensamiento crítico y su conexión con la realidad. Queridos oyentes, ¿qué sentido tiene lo que enseñamos y cómo podemos vincularlo con la vida de nuestros estudiantes? Gracias, Pau, por tu pregunta. Acerca de las epistemologías en el diálogo y de lo positivista a lo constructivista y crítico, Andrade y Salazar y Rivera Pérez afirman que la epistemología tiene un papel fundamental en comprender y abordar los problemas educativos actuales. A veces nos quedamos en enseñar contenidos sin reflexionar sobre qué tipo de conocimiento estamos construyendo. De acuerdo, compañera Adriana. Según Navarro Chávez,
en el documento 2015, al explicar el neopositivismo, señala que este enfoque considera que la ciencia se valida a través de la verificación empírica, buscando la objetividad. Aunque esto es valioso, hoy sabemos que el conocimiento no siempre es neutral. En mi práctica docente, siempre reconozco que aunque la evidencia empírica es importante, también son las experiencias, el contexto y los saberes de mi estudiante. El conocimiento no es neutral, pues está atravesado por la cultura, la historia y las realidades sociales de cada uno. Por eso busco generar espacios de aprendizaje en los que se valoren no solo el contenido académico, sino también las voces, emociones y perspectivas de quienes aprenden, promoviendo la educación más crítica y humana y situada de nuestros estudiantes. Qué buenos aportes, Adriana y Paola. Pues en mi caso, como docente de lengua castellana en primaria, he comprendido que leer y escribir es construir pensamiento crítico. Recordando a Camejo 2006, el conocimiento es una construcción activa en interacción con el contexto, en interacción con los otros. Por eso en mis clases busco invitar a mis estudiantes a opinar, a cuestionar, a dar sus aportes, sus opiniones sobre lo que leen, sobre lo que escriben, sobre lo que ven, conectando con sus realidades. Por otro lado, también Falconi 2022 destaca que el conocimiento está situado y que debemos reconocer las experiencias tanto de género como de clase y territorio porque estas influyen en la forma en que todos aprendemos. Por eso, en mis clases busco también que trabajemos textos que les permitan a los estudiantes reflexionar sobre sus comunidades, sobre sus familias, valorando las voces de cada uno. Finalmente, pues, hablando desde la perspectiva de la posmodernidad, Navarro Chávez 2015 señala que debemos abrirnos a narrativas diversas, evitar verdades únicas, algo que pues creo que nosotras en lo que hemos podido comentar en este espacio y lo que hemos construido a lo largo del seminario, pues creo que hemos aplicado en nuestras aulas porque todas consideramos el hecho de permitir múltiples interpretaciones de los textos, de los problemas, de las situaciones en nuestras clases. Sí, Claudia, continuando con tu idea sobre los aportes de Falconi, la epistemología feminista, como nos dice, invita a reconocer que el conocimiento está situado y encarnado y que el género, la raza y el territorio impactan en cómo conocemos y enseñamos. En ética, hablar de justicia también implica hablar de inclusión y equidad. Esto significa que el proceso de construcción del conocimiento no es neutral ni universal, sino que está profundamente influenciado por las experiencias, por las identidades y contextos de quienes lo producen. Bueno, esto se basa mucho en la posmodernidad según Navarro Chávez en el año 2015, que nos anima a cuestionar las verdades absolutas y abrir el aula a diferentes voces y perspectivas. Les quiero regalar un ejemplo de lo que yo hago en mi aula. Cuando pido a mis estudiantes crear problemas basados en su comunidad, yo evidencio que se interesan más y comprenden mejor. Por ejemplo, yo tengo una actividad que realizamos con el análisis del costo y el consumo de los servicios públicos, donde cada uno de los estudiantes tienen que llevar un servicio público de su casa. Los estudiantes reflexionan y toman conciencia sobre las implicaciones que conlleva su consumo, comprendiendo el impacto y el uso responsable y sostenible de los recursos. Siento que ellos aprenden más cuando tenemos en cuenta su entorno. Otro ejemplo, compañeras, es cuando debatimos sobre la justicia en clase de ética. Un estudiante dijo alguna vez que todos vemos la justicia diferente según lo que hemos vivido, y esta afirmación abrió un espacio de reflexión colectiva sobre cómo nuestras experiencias personales, familiares y sociales influyen en la manera en que entienden conceptos abstractos como la justicia. Gracias por estos ejemplos, compañeras. En mi caso particular, en alguna ocasión una niña también me preguntó si ella podía escribir textos sobre lo que pasaba en su barrio, que si eso también era importante. Y considero que esta fue una oportunidad también para que los demás estudiantes
sintieran que sus voces también son válidas, que tienen mucho para contar, que sus vidas y sus vivencias particularmente son importantes y que todo lo que ellos experimentan en sus contextos, pues genera también aprendizajes y me parece que muchas de las actividades que nosotros hacemos y muchas de las pautas que dan los estudiantes terminan siendo pretextos para que en conjunto se puedan construir aprendizajes significativos y pues adaptados también a la realidad de ellos. Bueno, queridas compañeras, quiero invitarlas a hablar sobre los retos y desafíos de la epistemología en educación. Según autores como Andrade Salazar y Rivera Pérez en su documento del 2024, señala que uno de los retos de la epistemología es la falta de pertenencia social en la formación de docentes y la implementación inadecuada de políticas educativas. Se requiere un enfoque inter y transdisciplinario que promueva una educación más inclusiva, equitativa y centrada en y con los estudiantes, teniendo en cuenta sus comunidades y la sociedad en general. Por ello, yo intento que en mis prácticas integrar diferentes saberes disciplinares y fomentar una educación que no solo sea transmitir conocimientos, sino que también responda a las necesidades, intereses y realidades de los estudiantes. Y les pregunto una cosa, ¿estamos enseñando para que los estudiantes piensen críticamente o solo para cumplir con un contenido y una malla curricular? A propósito, Paola, de este interrogante que nos haces, Gallegos y Rosales 2012 y Falcón y Abad 2022 plantean que debemos cuestionar los sesgos de género y de poder en nuestra enseñanza y que debemos abrir espacios para voces históricamente silenciadas. Este reto es un llamado a que nuestras prácticas sean éticas, críticas y situadas. Implica reconocer que la educación no es un proceso neutral, sino que está atravesada por relaciones de poder que pueden perpetuar desigualdades si no se abordan de manera consciente. Por ello es fundamental reflexionar sobre nuestras propias posiciones y privilegios como docentes, así como sobre los contenidos, metodologías y dinámicas que promovemos en el aula. Gracias, Adri. Respecto a la pregunta que nos planteas, Paola, creo que uno de los aportes grandísimos del constructivismo que nos menciona Camejo 2006 es precisamente que nosotros como maestros debemos diseñar experiencias de aprendizaje donde los estudiantes construyan sentido y no solo repitan información como tú lo estabas cuestionando. Esto implica crear actividades en las que los estudiantes lean, cuestionen, dialoguen y compartan lo que piensan para que ellos sientan que son protagonistas de su aprendizaje. En este sentido, creo que sí, que gracias a la incursión del constructivismo y la adopción que nosotros hacemos de esta corriente epistemológica, podemos realmente construir aprendizajes significativos en el aula. También Falconi en el 2022 nos recuerda que reconocer las voces diversas en el aula es un paso hacia la equidad y creo que uno de los retos más importantes precisamente en educación es formar desde pequeños a los estudiantes como sujetos críticos que piensen, pregunten y se sientan capaces de transformar su entorno. Así es, Claudia. Por eso el texto de Navarro Chávez 2015 nos ayuda a identificar cómo el neopositivismo ha marcado las prácticas educativas con un énfasis en la mediación, pero necesitamos equilibrar esto con espacios de reflexión. Por tanto, surgen preguntas como ¿qué epistemologías dominan nuestra práctica docente? ¿O cómo podemos equilibrar la rigurosidad con el pensamiento crítico y la contextualización? Muchas gracias, Adriana, por estas preguntas que realmente nos ponen a pensar en nuestro ejercicio docente, en lo que nosotros estamos haciendo en nuestra práctica, a cuestionarla, a de una u otra manera buscar innovar en cada una de las actividades que hacemos.
Compañeras, hoy hemos recordado que enseñar no es solo transmitir, sino construir espacios de diálogo, reflexión y criticidad en nuestras aulas. Ha sido muy enriquecedor escuchar las intervenciones de ustedes y sobre todo estos planteamientos que nos hacen realmente reflexionar en nuestra labor como docentes y pues ir más allá de lo que nosotros podemos hacer en el aula o lo que está de alguna manera ya como estandarizado o sí, ya impuesto de alguna manera por ciertas políticas educativas, como nosotros podemos generar cambios desde nuestras aulas, desde los estudiantes y para los estudiantes. Este curso de epistemología de la educación me pareció realmente pertinente e importante. Pienso que nos invitó a cuestionar nuestras prácticas y a integrar la filosofía y la epistemología en nuestras clases. Yo entendí que incluso en matemáticas cada ejercicio puede ser un espacio para fomentar el razonamiento crítico y el análisis de la realidad. Queridas compañeras, apreciado doctor, compañeros del doctorado, gracias por acompañarnos en este espacio entre números, valores y palabras. Los invitamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Qué huella deseamos dejar como educadores o educadoras? ¿Y cómo podemos enseñar con ética, criticidad y sentido? Somos Adriana Acevedo, Paola Triana y Claudia Bernal. Hasta una próxima oportunidad.